siempre que me ve, siempre me dice lo mismo. Que está como una rosa. Sí, está como una rosa. Bueno, aunque a mí me parece que le hace falta una lavadita y urgente. ¿A que sí? Voy a prepararle un baño. El capítulo 219 de Valle Salvaje marcó un punto clave en la evolución de la trama. Las tensiones acumuladas finalmente alcanzaron su punto de quiebre, revelando traiciones profundas y nuevas alianzas. Julio, atrapado entre la lealtad familiar y sus propios intereses, comenzó a mostrar signos de ruptura con Úrsula. Irene y Leonardo enfrentaron las consecuencias de su error, dejando la amistad con Bárbara en una incertidumbre dolorosa. La llegada del misterioso Lucas ofreció una esperanza inesperada para enfrentar las crueldades de José Luis. Victoria, con su falsa tregua, continuó manipulando a Mercedes, preparando nuevas trampas para asegurar su posición en el valle. Adriana y Rafael, cada vez más decididos, comenzaron a luchar abiertamente contra el control abusivo del duque. En medio del caos y la tensión, la única certeza era que nada volvería a ser igual. La lucha por la verdad y la dignidad se intensificó, anticipando que los próximos capítulos estarían cargados de decisiones definitivas, conflictos inevitables y tal vez la esperanza de una verdadera libertad. La tranquilidad de la tarde fue abruptamente interrumpida por el grito alarmado de Matilde. Pepa salió apresuradamente hacia el patio de la casa pequeña, alertada por el ruido, y allí se encontró con una escena impactante. Un hombre desconocido estaba parado en medio del patio, sosteniendo en brazos al pequeño Evaristo. Su apariencia era inquietante, su ropa desgastada y su rostro cubierto parcialmente, lo que dificultaba identificarlo. «Suelte al niño inmediatamente», exigió Matilde con voz temblorosa pero firme. Su instinto protector se activó al instante, y aunque el miedo la paralizaba parcialmente, estaba decidida a defender al pequeño a toda costa. Pepa se aproximó lentamente, intentando analizar la situación y mantener la calma, aunque por dentro estaba aterrorizada. «¿Quién es usted? ¿Qué hace con Evaristo?», preguntó, tratando de controlar el temblor de su voz. El hombre miró a ambas mujeres con expresión inescrutable antes de responder con una calma desconcertante. «No vengo a hacer daño. Encontré al niño solo cerca del camino. Estaba perdido. Solo quiero ayudar». Matilde no estaba convencida. Algo en su voz, en su forma de sostener al niño, en la intensidad con la que observaba a Evaristo, le generaba una profunda desconfianza. Dio un paso adelante, extendiendo los brazos. «Por favor, entregue al niño. Nosotros nos encargaremos a partir de ahora», insistió con firmeza. El extraño dudó un momento, pero finalmente entregó a Evaristo a Matilde. El pequeño comenzó a llorar en cuanto pasó a los brazos familiares de la mujer, quien lo abrazó con fuerza, aliviada pero aún alerta. «¿Quién es usted realmente?», volvió a interrogar Pepa, ahora con más autoridad. «Nunca lo hemos visto por aquí». El hombre suspiró profundamente y, bajando un poco la tela que cubría parte de su rostro, reveló facciones desgastadas por el tiempo y los desafíos de una vida dura. «Mi nombre es Lucas. Soy un antiguo trabajador de las tierras de José Luis. Conozco bien esta región, pero hace años que no vengo por aquí. Hoy regresé porque escuché rumores preocupantes sobre esta casa y quise comprobar qué había de verdad en ellos». Pepa y Matilde intercambiaron miradas, confundidas por esta inesperada revelación. Lucas continuó con voz pausada. «Vi al niño solo y supe que algo no estaba bien. No pretendía alarmarlas, solo asegurarme de que estuviera a salvo. Pues la próxima vez toque la puerta», advirtió Matilde, todavía desconfiada. «Ya tenemos suficientes problemas con José Luis como para preocuparnos también por desconocidos entrando a nuestra propiedad». Lucas bajó la cabeza ligeramente, en señal de disculpa, pero sus ojos mantenían una firmeza que intrigaba a ambas mujeres. «Entiendo sus precauciones, pero no soy enemigo. Conozco la crueldad del duque mejor que nadie. También sé lo que es perderlo todo por culpa de su ambición». Pepa dio un paso adelante,
interesada ahora por las palabras de Lucas. ¿Qué sabes exactamente sobre José Luis?, preguntó con cautela. Lucas pareció dudar un momento, pero luego su voz se llenó de una rabia contenida y profunda. Sé lo suficiente como para advertirles que no pueden confiar en ninguna tregua que él o Victoria propongan. Conozco sus métodos, su falta absoluta de escrúpulos. Si realmente quieren sobrevivir, no bajen nunca la guardia. En ese momento, Bernardo y Alejo llegaron corriendo, alertados por el alboroto al ver al extraño en el patio. Ambos reaccionaron con la misma tensión que Matilde y Pepa minutos antes, pero rápidamente Pepa los tranquilizó, explicando brevemente lo ocurrido. Bernardo observó a Lucas detenidamente antes de hablar. ¿Dices que trabajaste para el duque? ¿Por qué te marchaste? Lucas respiró hondo, claramente afectado por recuerdos dolorosos. Me fui porque perdí a mi familia a causa de las órdenes despiadadas de José Luis. Trabajé años en sus tierras, soportando abusos y humillaciones, hasta que decidí que no permitiría que me robaran más mi dignidad. Ahora regresé porque escuché que aquí, en esta casa pequeña, hay gente dispuesta a enfrentarle. Alejo cruzó miradas con Bernardo, ambos conscientes de que, aunque desconocido, Lucas podía ser un valioso aliado, pero también entendían el peligro que significaba confiar en alguien cuya historia no podían verificar fácilmente. Si lo que dices es cierto, podrías ayudarnos mucho, dijo Alejo finalmente, pero comprenderás que tendremos que comprobar tus palabras antes de dejar que te quedes aquí. Lucas asintió, mostrando comprensión. No pido que me crean inmediatamente, solo una oportunidad de demostrarles que hablo en serio. Tengo información. Sé cosas que podrían ayudarlos contra José Luis y Victoria. Matilde, aún abrazando a Evaristo, observaba en silencio. Sabía que cualquier decisión precipitada podría costarles caro, especialmente considerando que Evaristo era hijo del primo del duque, Domingo, y por tanto, un Gálvez de Aguirre. El riesgo de confiar en la persona equivocada podría poner en peligro al niño más que a nadie. Finalmente, Bernardo habló con decisión. De momento te quedarás aquí, vigilado, hasta que confirmemos tu historia. No podemos permitirnos errores ahora. Lucas aceptó la condición con humildad. Sabía que su llegada podía cambiar muchas cosas, pero también comprendía que tendría que ganarse lentamente la confianza de aquellos que ahora protegían a Evaristo y a todos los que habitaban la casa pequeña. Así, en medio de sospechas, incertidumbres y nuevas alianzas, Valle Salvaje se preparaba para enfrentar una amenaza mayor. Con aliados tan inesperados como riesgosos, la tensión entre Alejo y Luisa había alcanzado un punto crítico. El amor que alguna vez los unió ahora parecía cargado de reproches y distancias, agravado por las duras condiciones que atravesaban en la casa pequeña. Luisa, en su desesperación por proteger a su hijo Evaristo, comenzó a ver en Alejo una amenaza más que un aliado. Su desconfianza crecía al mismo ritmo que la escasez de alimentos, y las decisiones del duque, José Luis, no hacían sino empeorar la situación. Fue en ese contexto que Pepa, la hermana de Luisa, decidió intervenir. Con su carácter directo y su agudo sentido de la justicia, enfrentó a su hermana en defensa de Alejo. No está siendo justa con él, le dijo, sin rodeos. Ha dejado todas sus comodidades, todo lo que tenía, para venir aquí contigo a vivir estas penurias por amor. Eso no se ve todos los días, Luisa. Las palabras de Pepa resonaron como un eco incómodo en el corazón de Luisa, que, aunque no lo confesó en voz alta, sabía que en parte tenía razón. Sin embargo, la maternidad imponía una lógica distinta. Luisa no podía permitir que nada ni nadie pusiera en riesgo el bienestar de Evaristo. Si tengo que renunciar a mi propia felicidad para que mi hijo coma en paz, lo haré, respondió con firmeza. Pepa suspiró, entendiendo pero no compartiendo del todo su decisión. Alejo, por su parte, vivía con una mezcla de culpa y frustración. Su intención nunca fue poner en peligro a la familia,
había ofrecido sus tierras y trabajado hombro a hombro con Bernardo por un propósito noble, pero ahora veía como todo su sacrificio era malinterpretado. Aún así, no abandonó. Se mantuvo firme, sabiendo que su amor por Luisa merecía una última oportunidad. La situación se complicó aún más cuando se supo que los hermanos de Luisa estaban pasando hambre, sin siquiera acceso regular al agua. Alejo, al enterarse, abandonó cualquier intento de reconciliación diplomática con su padre y se dirigió al palacio dispuesto a confrontarlo. No iba por venganza, sino por justicia. José Luis debía saber que sus decisiones estaban arrastrando al sufrimiento a inocentes. Irene, al ver a Alejo tan alterado, trató de interceder antes de que ocurriera algo grave. «No ganaremos nada con más enfrentamientos», le dijo, pero Alejo no escuchó. Estaba decidido a poner un límite, aunque eso significara romper todos los lazos con su familia de sangre. Detrás de todo esto, la figura de Victoria emergía con una sombra oscura. Fue ella, en realidad, quien había prohibido a los proveedores vender comida a los hermanos de Luisa. Fue ella quien presionó para que Pepa perdiera su trabajo en la casa donde trabajaba, valiéndose de sus influencias, todo en nombre del control y la estrategia, para castigar la desobediencia de Alejo y forzar a Mercedes a aceptar una tregua bajo sus condiciones. Este cúmulo de tensiones no solo desgarraba a la familia, sino que comenzaba a resquebrajar la estabilidad de la propia casa pequeña. Los silencios se hacían más largos, las miradas más frías, y aunque nadie lo decía abiertamente, todos sabían que la situación estaba al borde del colapso. Fue entonces cuando Pepa nuevamente se convirtió en el corazón de la resistencia. No solo defendía a Alejo con palabras, también lo hacía con acciones. Compartía lo poco que tenía, organizaba turnos para distribuir el agua y cuidaba de los niños como si fueran suyos. Su fuerza era la de quien ha perdido mucho, pero no se permite rendirse. Aún así, el conflicto entre Luisa y Alejo permanecía sin resolver. No bastaba con que Pepa interviniera, ni con que Alejo sacrificara sus privilegios. La confianza rota no se repara de la noche a la mañana, especialmente cuando hay un hijo de por medio. Mientras tanto, José Luis seguía endureciendo su postura, convencido de que todo lo que ocurría en la casa pequeña era un acto de rebelión orquestado, y en el fondo, eso era lo que más le dolía: perder el control, porque por primera vez las personas que él consideraba inferiores estaban levantando la voz, y así, entre reproches, sacrificios y lealtades divididas, la primera llama del estallido final se encendía silenciosamente en el corazón del valle. Julio se había convertido en el epicentro de todas las tensiones, como un faro rodeado de tormentas. Todos acudían a él buscando una solución, un gesto de cordura, una mediación. Primero fue Victoria, intentando que él ayudara a pacificar el conflicto con la casa pequeña. Luego, Úrsula lo buscó para que la ayudara a llevarse a Rafael tras la boda. Con promesas veladas y chantajes disfrazados de amor, Irene también lo encontró, implorando que se uniera a sus hermanos antes de que todo estallara. Y finalmente, los más inesperados, Rafael y Adriana. La pareja, arrastrada por la presión de Úrsula y el control de José Luis, buscaba en Julio algo más que consejo. Querían una tabla de salvación. «Necesitamos tu ayuda», le dijo Rafael con voz firme. «Úrsula sabe de nuestra relación y me está chantajeando». Adriana, en silencio, asintió con el rostro tenso. La reacción de Julio fue una máscara perfecta. Puso cara de sorpresa, como si aquella confesión lo tomara desprevenido, pero todos sabían menos Rafael y Adriana que no era así. Julio estaba más involucrado de lo que aparentaba. Su alianza con Úrsula, tácita o explícita, le permitía mantener un cierto control sobre los movimientos de su familia. No se trataba solo de estrategia, sino también de temor a perder la poca estabilidad que aún conservaba en el caos que era su mundo. Pero al ver la vulnerabilidad de su hermano y de Adriana, por un instante, la duda se apoderó de él.
¿De verdad estaba dispuesto a sacrificar la felicidad de Rafael como lo había hecho con la suya propia? Esa misma noche, Julio se reunió con Úrsula, la confrontó sin rodeos. Rafael me lo ha contado todo, el chantaje, las amenazas. Úrsula reaccionó con ira, negando inicialmente, luego acusando a Rafael de exagerar, pero Julio no buscaba verdades, buscaba advertencias. Si lo presionas más, lo vas a perder, dijo. Ella, en un raro gesto de inseguridad, titubeó. Por primera vez, sintió que su control sobre Rafael podía desmoronarse. Julio no defendía a su hermano por convicción moral, lo hacía porque vio en Rafael su propio reflejo, porque intuía que seguir protegiendo a Úrsula solo los arrastraría a todos a un abismo mayor, y sobre todo, porque comenzaba a sentirse incapaz de sostener tantas máscaras al mismo tiempo. Mientras tanto, Adriana y Rafael se aferraban a una esperanza frágil, creían en Julio, le confiaron sus secretos, sus temores, su último intento de salvación. Ella, especialmente, veía en él la figura de un hermano mayor sensato, aún capaz de romper con la cadena de manipulación que los oprimía. Pero los días siguientes fueron reveladores. Julio evitaba a Rafael, esquivaba a Adriana, y cuando hablaba con Victoria, lo hacía con frases medidas, vacías, buscando no comprometerse. Era como si su alma estuviera dividida en dos. Una mitad queriendo proteger a su familia, la otra queriendo preservar lo poco que aún tenía con la casa grande. Mercedes, desde su lugar, también comenzaba a sospechar. Observaba a Julio con detenimiento, notando la inconsistencia en sus palabras, la falta de firmeza. Algo dentro de ella le decía que no debía confiar ciegamente, y no era la única. Bernardo también percibía el doble juego. Aunque prefería mantenerse al margen, Julio se ha perdido a sí mismo, murmuró una noche en medio de esa tormenta de demandas, silencios y decisiones postergadas. Julio quedó atrapado. A cada paso que daba, una nueva sombra lo envolvía, y aunque aún no lo sabía con certeza, pronto tendría que elegir de qué lado estaba. No podía servir a dos bandos, no podía seguir fingiendo, porque en Valle Salvaje la neutralidad era una forma de traición y el tiempo para las máscaras se estaba agotando. La situación entre Amadeo e Isabel se había convertido en una tragicomedia difícil de sostener. Todo había empezado con Eva y su enrevesada historia sobre el supuesto satirismo de Amadeo, una mentira que se había extendido como un veneno silencioso, separando a padre e hijo y complicando aún más las relaciones en la casa pequeña. Francisco, el hijo de Amadeo, había oído rumores vagos y risas susurradas por los rincones. Al principio no les prestó atención, pero cuando notó la incomodidad creciente entre Isabel y su padre, decidió indagar más profundamente. No tardó en descubrir que su tía Eva había fabricado toda una fantasía, afirmando que Amadeo padecía una condición que lo hacía actuar de forma inapropiada con las mujeres. Indignado, Francisco confrontó primero a Isabel, quien, avergonzada y confundida, terminó admitiendo todo lo que Eva le había contado. Tu tía me dijo que tuviera cuidado, que tu padre había perdido la razón tras golpearse la cabeza y que no podía controlarse, explicó Isabel con voz baja, evitando su mirada. Francisco no pudo contener una carcajada amarga. Aquello era absurdo, cruel incluso, pero perfectamente acorde con la personalidad manipuladora de Eva. Decidido a resolver este malentendido, Francisco encaró directamente a Eva frente a todos en la casa pequeña. Lo hizo sin ceremonias, con palabras duras pero justas. ¿Hasta cuándo piensas seguir inventando cosas para mantenernos separados? ¿No te das cuenta del daño que haces? Esto tiene que parar. Eva trató de defenderse débilmente, alegando que lo había hecho por proteger a Isabel, pero sus excusas sonaron huecas ante la mirada incrédula y molesta de los presentes. Amadeo, que había permanecido en silencio durante gran parte de aquel episodio, finalmente rompió su mutismo. ¿De verdad me crees capaz de algo así, Eva? Después de tantos años juntos, ¿piensas eso de mí?, preguntó con genuino dolor.
Eva, enfrentada al peso de su propia mentira, no supo qué responder. Su silencio fue suficiente respuesta. Lo que siguió fue una conversación entre padre e hijo. Lejos del escrutinio público, Francisco expresó su decepción por haber dudado, aunque brevemente, de su propio padre. «No sé cómo permití que las palabras de Eva me hicieran pensar mal de ti», admitió con sincera angustia. Amadeo, con la sabiduría sencilla que lo caracterizaba, puso una mano en el hombro de su hijo y le dijo suavemente: «La duda no es pecado, hijo. Lo que importa es qué hacemos después de la duda». Mientras tanto, Isabel intentaba recomponer la relación fracturada con Amadeo. Se sentía profundamente culpable por haber permitido que los temores sembrados por Eva guiaran sus acciones. Buscó un momento a solas con él, llena de vergüenza y humildad, para disculparse sinceramente. «Amadeo, nunca debí dudar de ti. Espero que puedas perdonarme algún día», susurró con lágrimas contenidas. Él, siempre gentil, aceptó sus disculpas con calidez. «Todos cometemos errores, Isabel. Lo importante es aprender de ellos y seguir adelante». Sin embargo, aunque el incidente parecía resuelto, la tensión con Eva persistía. Francisco no podía olvidar tan fácilmente lo que su tía había hecho, y el respeto hacia ella quedó gravemente dañado. Eva, consciente del rechazo de su sobrino, se apartó en un amargo silencio, sintiendo que había perdido la poca autoridad moral que aún le quedaba. A medida que los días pasaban, la convivencia en la casa pequeña comenzó lentamente a recuperarse. Las risas volvieron poco a poco, las miradas incómodas desaparecieron, y Amadeo recuperó su lugar como el hombre noble y respetado que siempre había sido. Aunque la sombra del engaño permanecía, se había aclarado lo suficiente como para que todos supieran dónde estaba la verdad. Francisco aprendió una valiosa lección sobre la confianza, el poder de las palabras y las consecuencias del engaño. Amadeo, por su parte, demostró nuevamente que su bondad y paciencia eran su mayor fortaleza. Isabel reconoció la importancia de escuchar a su propio corazón, y Eva comprendió, aunque quizás demasiado tarde, que las mentiras pueden construir paredes, pero nunca puentes. En la tranquilidad restaurada, una cosa quedó clara para todos: la familia, aunque imperfecta y a veces caótica, seguía siendo lo único verdaderamente importante en Valle Salvaje. Adriana observaba con creciente angustia cómo cada aspecto de su vida parecía escaparse de su control. Su embarazo, que debería ser un tiempo de alegría y expectativas, se había convertido en otra arma de control en manos del duque José Luis. Todo comenzó cuando Aurora, la comadrona elegida personalmente por José Luis, apareció en su habitación para revisarla y empezar a preparar el parto, algo que a Adriana le parecía prematuro e innecesario. «¿Quién te ha mandado?», preguntó con frialdad Adriana, aunque intuía perfectamente la respuesta. «El duque quiere asegurarse de que todo vaya bien», respondió Aurora, intentando sonar amable, pero su tono revelaba una obediencia absoluta a José Luis. Adriana rechazó la revisión, negándose a ser tratada como una simple incubadora de la próxima generación de los Gálvez de Aguirre. Esa negativa llegó rápidamente a los oídos de José Luis, desatando su furia. Entró en la habitación de Adriana sin preámbulos, con la arrogancia de quien cree tener el derecho absoluto sobre todo y todos. «Escúchame bien, Adriana», empezó, con voz firme y mirada implacable. «Ese niño que llevas es mío tanto como tuyo. Es el primogénito del primogénito, y harás lo que yo te diga. No aceptaré más desobediencias ni caprichos. Harás exactamente lo que se espera de ti». La amenaza implícita era clara. Adriana mantuvo la cabeza en alto, pero en su interior hervía de impotencia y rabia. Estaba atrapada en las garras de un hombre que veía a su hijo como una propiedad más, una pieza clave en su juego de poder y control. Esta confrontación no pasó desapercibida para Rafael. Al enterarse de lo sucedido, no tardó en buscar a su padre para enfrentarlo cara a cara. Por primera vez en mucho tiempo, Rafael mostró una determinación absoluta, sin sombra de temor. «Estás yendo demasiado lejos, padre»,
dijo con firmeza, encarando al duque con una valentía inesperada. ¿No te basta con manipularnos, con dividirnos? ¿Ahora también pretendes controlar cómo y cuándo nacen nuestros hijos? José Luis lo miró con desprecio, como si su hijo estuviera hablando un idioma que él ya no comprendía. Estoy haciendo lo que se debe hacer, replicó con frialdad absoluta, y tú harías bien en recordar de qué lado estás. Pero Rafael, lejos de amedrentarse, replicó con una claridad que sorprendió incluso al propio duque. Estoy del lado de Adriana, estoy del lado de la dignidad, algo que parece que tú ya olvidaste hace tiempo, y por culpa de tus decisiones me avergüenza llevar el apellido Gálvez de Aguirre. Aquellas palabras resonaron con fuerza en la habitación, dejando un silencio pesado, cargado de hostilidad. Rafael dio media vuelta y salió, dejando a José Luis perplejo, consciente, quizás por primera vez, de que estaba perdiendo a sus hijos uno a uno. Alejo ya le había dado la espalda, Irene se mostraba cada vez más distante, y ahora Rafael le quedaba a alguien más allá de Julio, quien ya comenzaba a tambalearse. Mientras tanto, Adriana, aún afectada por la visita del duque, intentó calmarse. Sabía que debía proteger a su hijo de las influencias venenosas que rodeaban el palacio. En silencio, juró que jamás permitiría que su hijo creciera bajo la sombra tiránica de José Luis. Rafael, después de enfrentar a su padre, volvió junto a Adriana. Sin necesidad de palabras, se sentaron juntos, compartiendo un instante de complicidad silenciosa. Ambos comprendían que su situación era crítica, pero también sabían que la única manera de sobrevivir era permaneciendo unidos. Por primera vez en mucho tiempo, Rafael sintió que estaba recuperando parte de sí mismo, la dignidad que creía haber perdido en manos de Úrsula y de su padre. Adriana apretó suavemente la mano de Rafael, mirando hacia el futuro incierto, pero decidida a enfrentar cualquier desafío. No dejaremos que esto siga así, le susurró con firmeza. Encontraremos la manera de protegernos. En ese momento, en medio de la tormenta, se vislumbró una esperanza tenue pero real. Adriana y Rafael comprendieron que la batalla que les esperaba sería dura, pero también que juntos tenían la fuerza necesaria para luchar por su libertad y la de su hijo. No permitirían que José Luis dictara sus destinos, ni los de aquellos que amaban. A partir de ahora, la lucha no sería solo contra las amenazas externas, sino también contra el propio legado oscuro de los Gálvez de Aguirre. Victoria sabía bien cómo tejer redes de engaños y alianzas, y esta vez no era la excepción. Preocupada porque la tensión creciente pudiera arruinar su inminente boda, decidió que era hora de actuar. Su plan, aparentemente noble, consistía en ofrecer una tregua a Mercedes y a toda la casa pequeña. Para ello, buscó personalmente a Mercedes, esperando aprovecharse de la generosidad y buena fe que siempre la habían caracterizado. Mercedes, creo que ambas sabemos que esta situación ha llegado demasiado lejos, comenzó Victoria, mostrando una fingida preocupación en su rostro. Las hostilidades no benefician a nadie. Deberíamos encontrar un punto medio por el bien común. Mercedes la escuchaba en silencio, estudiando cada uno de sus gestos. Había caído demasiadas veces en trampas similares como para aceptar esta propuesta con facilidad. ¿Y qué te hace pensar que puedo confiar en ti esta vez, Victoria?, le preguntó finalmente, sin hostilidad, pero con evidente cautela. Victoria hizo un esfuerzo por parecer ofendida. Mercedes, me conoces bien. Nunca te mentiría en algo así de importante. Todo lo que quiero es que haya paz, especialmente ahora que se acerca mi boda con José Luis. ¿No crees que ya hemos sufrido suficiente todos? Mercedes mantuvo la calma, aunque por dentro ardía de indignación. Sabía perfectamente que Victoria jamás actuaba sin obtener algo a cambio. Recordaba claramente cada promesa rota, cada pacto manipulado para su beneficio, y aunque una parte de ella quería creer en la posibilidad de una reconciliación genuina, otra parte le advertía sobre el peligro de caer en esa trampa nuevamente. Finalmente,
Mercedes respondió con una sinceridad mesurada. Quiero creer en tus buenas intenciones, Victoria, pero las acciones pesan más que las palabras. Necesito pruebas reales de que esta tregua no es solo otro juego más. Victoria sonrió, satisfecha de haber sembrado al menos la semilla de la duda. ¿Los tendrás, Mercedes? Te prometo que esta vez es diferente. Sin embargo, ambas mujeres sabían perfectamente que esas palabras no significaban nada hasta que se transformaran en hechos concretos. Más tarde, Victoria discutió el asunto con José Luis, quien, al principio, rechazó tajantemente cualquier idea de negociar con la casa pequeña. No pactaré con quienes me han apuntado con un arma, insistió con dureza, pero Victoria, astuta y calculadora, insistió con suavidad. Confía en mí, José Luis. Sé exactamente lo que estoy haciendo. Todo esto forma parte de un plan mayor. José Luis, aunque escéptico, accedió a regañadientes. No confiaba plenamente en las intenciones de Victoria, pero reconocía su habilidad para manipular situaciones a su favor. En cierto modo, sentía admiración por esa fría inteligencia, aunque también era consciente del peligro que representaba. La incertidumbre también permeaba la casa pequeña. Bernardo aconsejó prudencia. Cuidado, Mercedes. Victoria nunca da un paso sin un propósito oculto. Alejo, desde su posición, apoyaba la desconfianza de Bernardo. Está desesperada por tener una boda perfecta, pero nada asegura que después no volverá a traicionarnos. Mercedes, consciente del peso de su decisión, decidió dar tiempo a las cosas. No rechazaría la tregua de inmediato, pero tampoco se lanzaría de cabeza sin más pruebas de que la oferta de Victoria era sincera. Decidió esperar y observar cuidadosamente los movimientos de la casa grande antes de comprometerse. Mientras tanto, en secreto, Victoria ya tenía en mente su siguiente jugada. No había improvisado nada. Sabía perfectamente cómo utilizaría esta aparente tregua para fortalecer su posición y manipular aún más a Mercedes y su entorno. Tenía claro que la verdadera paz nunca estuvo en sus planes. Para ella, cada tregua era solo un respiro antes del próximo ataque, y este no sería diferente. José Luis, aunque inquieto, decidió dejar hacer a Victoria, convencido de que finalmente prevalecería su autoridad. No podía imaginar aún el grado en que ella estaba dispuesta a llegar para proteger sus propios intereses. Mercedes, por su parte, sentía una pesada responsabilidad sobre sus hombros. Sabía que una mala decisión podría poner en riesgo no solo su propia estabilidad, sino la de todos aquellos que dependían de ella, pero también sabía que si rechazaba la posibilidad de diálogo, podría condenar a la casa pequeña a una escalada de violencia aún mayor. Consciente de ello, decidió mantener la puerta entreabierta, vigilando cada movimiento, midiendo cada palabra. La tregua que Victoria ofrecía podía ser tanto un salvavidas como una sentencia, y Mercedes estaba decidida a descubrir cuál de las dos opciones se escondía realmente detrás de esa sonrisa aparentemente sincera. Irene sentía que ya no podía guardar el secreto. La tensión que percibía entre Leonardo y Bárbara era insoportable, una herida abierta que no se cerraría mientras la verdad permaneciera oculta. Observaba con angustia cómo su amiga se sumía cada vez más en la tristeza y cómo Leonardo se distanciaba. Atrapado en una culpa que ya no podía manejar solo, decidió que era momento de actuar, aunque eso significara exponerse y enfrentar la posibilidad de perder a su mejor amiga. Sabía que debía asumir la responsabilidad de lo sucedido. La noche anterior casi no había dormido, repasando mentalmente cómo podría abordar la conversación, qué palabras usaría para minimizar el daño inevitable. Finalmente, se encontró con Leonardo en el jardín. Lejos de miradas indiscretas, él parecía distraído, hundido en sus pensamientos. Y cuando Irene se acercó, se sobresaltó ligeramente. «Leonardo, tenemos que hablar», dijo con firmeza, tratando de ocultar su propia ansiedad. Él comprendió al instante de qué se trataba y asintió lentamente.
ya no puedo seguir viendo a Bárbara sufrir así. Necesita saberlo todo. No merece vivir con esta incertidumbre, añadió Irene con determinación. Leonardo suspiró profundamente, consciente de que Irene tenía razón. Tienes razón. Ha sido injusto para ella y para nosotros también. Debemos contarle todo antes de que las cosas empeoren aún más. Durante varios minutos discutieron cómo abordarían la conversación. Irene insistió en que debía ser ella quien hablara primero con Bárbara, convencida de que su vínculo como amigas podría suavizar un poco el golpe. Sin embargo, Leonardo sentía que debía estar presente, dispuesto a asumir toda su parte de culpa. Finalmente acordaron enfrentar la situación juntos, unidos por primera vez después de la noche que provocó todo aquel desastre emocional. Decidieron hablar con Bárbara esa misma tarde, en un lugar discreto y tranquilo donde nadie pudiera interrumpirlos. Horas después, se encontraron los tres en la pequeña sala de estar de la casa grande. Bárbara percibió inmediatamente la gravedad del encuentro, observando los rostros tensos de Irene y Leonardo. Su corazón comenzó a latir con fuerza, anticipando la revelación que estaba a punto de ocurrir. Irene, Leonardo, ¿qué sucede?, preguntó con voz débil, temiendo la respuesta, pero desesperada por entender lo que ocurría. Irene respiró profundamente antes de empezar. Bárbara, tienes que saber algo importante, algo que sucedió entre Leonardo y yo, y que nunca debió pasar. Cometimos un error, y ahora debes conocer la verdad. Las palabras resonaron como una sentencia. Bárbara palideció, comprendiendo inmediatamente el significado de esa confesión. Miró a Leonardo con incredulidad y dolor. ¿Es verdad? ¿Ustedes dos? Leonardo bajó la cabeza avergonzado, asintiendo lentamente. Fue un error, Bárbara. Nunca quisimos herirte, y desde ese día no he dejado de sentirme culpable. No tengo excusas. Lo único que puedo hacer es pedirte perdón y esperar que algún día puedas perdonarme. Irene intervino con voz temblorosa. Yo también siento muchísimo lo que pasó. Sé que he traicionado tu confianza, que he puesto en riesgo nuestra amistad, pero prefiero decirte la verdad ahora que seguir viéndote sufrir por sospechas y mentiras. Bárbara permaneció en silencio durante un largo rato, intentando procesar la magnitud de aquella revelación. Finalmente habló, con una mezcla de tristeza y rabia en su voz. ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Por qué me lo ocultaron durante tanto tiempo? Irene explicó brevemente cómo aquella noche había sido producto de una confusión emocional, un momento de debilidad que ambos habían lamentado profundamente desde entonces. Insistió en que jamás había existido intención alguna de mantener una relación o de traicionar deliberadamente la confianza de Bárbara. Leonardo agregó, con evidente arrepentimiento: quería decírtelo desde el primer momento, pero tuve miedo a perderte, miedo a destruir tu amistad con Irene. Fui cobarde, lo sé, y ahora pago el precio de mi debilidad. Bárbara sintió las lágrimas inundar sus ojos, pero las contuvo con dignidad. No quería darles la satisfacción de verla completamente derrotada. No sé cómo continuar después de esto, dijo finalmente, con voz firme aunque quebrada por dentro. Necesito tiempo para pensar, para decidir qué hacer con todo lo que me han dicho hoy. Irene asintió con respeto, entendiendo perfectamente el impacto que sus palabras habían causado. Leonardo quiso acercarse, pero comprendió rápidamente que debía respetar el espacio que Bárbara necesitaba en ese momento. El silencio cayó nuevamente sobre ellos, pesado y lleno de incertidumbre. Habían hecho lo correcto al decir la verdad, pero nadie podía garantizar que eso fuera suficiente para reparar el daño causado. En Valle Salvaje, cada revelación traía consecuencias profundas, y esta no sería diferente. Mientras Bárbara se retiraba lentamente, Irene y Leonardo quedaron atrás, enfrentados al peso de sus acciones. Ambos sabían que la amistad y la confianza, una vez rotas, eran difíciles de reconstruir, pero también sabían que, sin verdad,
ninguna relación podría sobrevivir mucho tiempo en medio del caos que los rodeaba. Las lealtades en Valle Salvaje comenzaban a tambalearse peligrosamente. Después de semanas cargadas de tensión y secretos, era inevitable que las alianzas se fracturaran, revelando nuevas alianzas inesperadas. Julio, por su parte, se encontraba más confundido que nunca. La presión de mantener su complicidad con Úrsula, mientras intentaba sostener la fachada de hermano solidario y confiable, era una carga insoportable. En la tranquilidad aparente de su habitación, Julio repasaba mentalmente todas las conversaciones recientes. Sabía que había traicionado la confianza de Rafael y Adriana, y aunque se justificaba diciéndose que era necesario para preservar su posición en la familia, la culpa lo consumía lentamente. Decidió que no podía seguir callando y que debía confrontar directamente a Úrsula. La reunión ocurrió a escondidas. En un rincón aislado del palacio, Julio miró a Úrsula con severidad, decidido a exigirle que abandonara el chantaje contra Rafael. «Estás yendo demasiado lejos, Úrsula», le advirtió con una seriedad inusual. «Si continúas por este camino, perderás a Rafael para siempre, y yo no pienso seguir siendo cómplice de tus manipulaciones». Úrsula lo miró desafiante, pero también preocupada. «Creía que estábamos en esto juntos. Julio, ¿ahora decides que quieres proteger a tu hermano? ¿No te parece un poco tarde para hacerte el héroe?». Julio sintió un escalofrío ante sus palabras, pero mantuvo la firmeza. «No me hago el héroe, solo estoy harto de ser tu títere. Rafael merece ser feliz con Adriana. Basta ya de chantajes y mentiras». La conversación quedó en suspenso, dejando claro que entre ellos ya no había complicidad, sino desconfianza abierta. Úrsula entendió que su alianza con Julio estaba quebrándose y que ahora debería replantearse su estrategia para mantener controlado a Rafael. Mientras tanto, en la casa pequeña, las tensiones también aumentaban debido a la llegada de Lucas, el extraño que aseguraba conocer los secretos del duque. Bernardo y Alejo decidieron investigar a fondo su historia, conscientes de que cualquier error podría costarles muy caro. Mercedes permanecía vigilante, aunque dispuesta a darle una oportunidad. Sabía que en tiempos difíciles la confianza era un lujo, pero también era necesaria para sobrevivir. Lucas, poco a poco, comenzó a compartir información crucial sobre las prácticas corruptas y los abusos cometidos por José Luis en el pasado. Sus revelaciones eran perturbadoras pero coherentes, fortaleciendo lentamente la confianza que la casa pequeña empezaba a depositar en él. Por otro lado, Irene luchaba con la culpa de haber confesado lo ocurrido entre ella y Leonardo a Bárbara. La amistad entre ambas estaba severamente dañada, y aunque Irene sabía que había hecho lo correcto, eso no mitigaba el dolor que sentía al ver sufrir a su amiga. Leonardo, también devastado, comenzó a cuestionar cada una de sus decisiones pasadas, preguntándose cómo podría haber actuado diferente para evitar el daño causado. En medio de estos conflictos, Victoria continuaba tejiendo en secreto su plan de tregua con Mercedes, utilizando cada interacción como una jugada estratégica para asegurar su propia posición. Sabía que José Luis se había vuelto impredecible y peligroso, y por eso mismo necesitaba controlar aún más férreamente cada movimiento en el valle. Sin embargo, su plan comenzó a tambalearse cuando Rafael, cada vez más decidido a rebelarse contra su padre, tomó contacto con Alejo. Ambos hermanos, por primera vez en mucho tiempo, encontraron una causa común: acabar con la tiranía y el control abusivo de José Luis. El duque, ajeno aún a esta nueva alianza, seguía confiado en su autoridad, ignorando el peligro creciente que representaba la unidad renovada entre sus hijos. Adriana, fortalecida por el apoyo de Rafael, decidió que era tiempo de actuar directamente. Sabía que no podría enfrentar sola al duque, pero confiaba en que la unión de Rafael, Alejo, Irene y quizás incluso Julio podría finalmente romper el ciclo de violencia y manipulación. En ese ambiente cargado de incertidumbre, cada paso que daban los protagonistas podía significar la diferencia entre la victoria o la derrota, entre la libertad o el sometimiento. Las lealtades cambiantes,
Las verdades reveladas y las alianzas inesperadas trazaban un nuevo mapa en Valle Salvaje. Mientras el sol se ocultaba lentamente tras las montañas, todos eran conscientes de que lo peor estaba aún por llegar, pero también sabían que si permanecían unidos, podrían enfrentar cualquier desafío que se presentara en su camino. La esperanza, aunque tenue y frágil, comenzaba a renacer entre las cenizas del caos y la traición. En Valle Salvaje, donde nada era seguro, la única certeza era que ningún secreto permanecería oculto por mucho tiempo y que cada decisión tomada resonaría profundamente en el destino de todos